Hola, bienvenidos. La sesión de hoy es sobre la lectura como encuentro. Como un encuentro realmente no entre el lector y el autor, porque el autor ya no está, sino es un encuentro entre el lector y el mundo de la obra. Y esto es una cosa que vamos a contar. Para que se dé ese encuentro, lo principal es escuchar a la obra, o podríamos decirlo también, escuchar al texto. Entramos en el texto como el que entra en un cuadro. Si pensamos ahora un cuadro que es un paisaje, por ejemplo, sabemos que hay una perspectiva. Y lo que nosotros hacemos para dejar que el cuadro nos pueda decir lo que nos quiere decir, tenemos que jugar con las reglas de ese cuadro. Esa perspectiva que está ahí plasmada nos indica una posición. Y si lo pensamos realmente, cuando vemos un cuadro así, lo que no podemos hacer es intentar verlo desde otra perspectiva, porque ese cuadro ya nos está invitando a ponernos en esa posición. Podemos hablar entonces de que en ese sentido pertenecemos al cuadro. Y me gusta pensar que es como cuando vamos a casa de un amigo, realmente entramos en el mundo de ese amigo y nos dejamos llevar. Hay una hospitalidad. Todas las buenas obras de arte, estamos ahora poniendo el ejemplo de la pintura, pero sobre todo vamos a hablar de literatura, todas las buenas obras de arte plantean una invitación a entrar en un mundo que tiene que ser lo suficientemente bien construido para que genere una confianza y una hospitalidad y que nosotros podamos entrar. Y quizá esto es algo que todos notamos. Una buena obra literaria nos invita a entrar porque está bien construida, porque es verosímil, porque es consistente ese mundo, porque los personajes nos parece que son interesantes, que tienen una profundidad, una dimensión humana, y entonces podemos ponernos en su situación, podemos entrar en ese conflicto, podemos acompañarles hasta el final. La obra literaria, en ese sentido, nos abre un mundo, pero que espera que nosotros lleguemos con el nuestro. Y esto es como uno de los fenómenos más decisivos de la comunicación artística, en este caso la comunicación literaria, y es que solo podemos jugar, podemos entrar al juego de la obra literaria, a ese mundo, en la medida en que nosotros tengamos un mundo y que comparezcamos, entremos con nuestro mundo. Y es una experiencia pues compartida y muy constatada cómo las buenas obras literarias nos cambian en algún sentido, en algún grado, nos hacen pensar, nos ayudan a tomar alguna decisión, nos cambian en algún sentido nuestro modo de ver las cosas, de ver la vida. En ese sentido empieza un diálogo entre el mundo de la obra y el mundo del lector, nuestro mundo. Y cuanto más consistente es la obra, cuanta mayor es la complejidad, entendida en un sentido de riqueza, ¿no? De un depósito podemos incluso hablar de sabiduría, cuanto mayor es eso, más notamos la invitación y como la necesidad de que nosotros pongamos en juego nuestro mundo, lo llevemos allí, y por eso a veces las obras literarias acaban haciendo incluso alguna pregunta en cierto sentido un poco incómoda, porque nos pueden hacer más sensibles a nuestra vulnerabilidad o aspectos que hasta ese momento de nuestra propia vida no habíamos considerado con más detalle, pero que vemos como una invitación a hacerlo desde ese momento. Por lo tanto,
si pensamos que la obra literaria es una invitación al diálogo, donde se nos ofrece un mundo consistente que pide que nosotros lleguemos con nuestro mundo, podríamos ver que hay en juego una tensión entre esa pertenencia que hemos dicho al principio de necesitamos de algún modo entrar en ese mundo y ser parte de él, pero al mismo tiempo un distanciamiento. Porque que entremos en ese mundo no quiere decir que ya por ese mismo hecho nos identifiquemos totalmente con ese mundo, ¿no? Sino que nosotros llegamos con el nuestro, y eso es lo que aporta el distanciamiento. Un distanciamiento, bueno, en el fondo es un diálogo donde nos tenemos que hacer cargo de esa novedad, de ese mundo que se nos presenta, y al mismo tiempo poner en juego pues, nuestros valores, nuestras convicciones, nuestras fidelidades. Ahí empieza ese juego, ese diálogo. Porque si no, no habría comunicación. Para que haya una comunicación valiosa con la obra literaria de calidad, hace falta escuchar al texto. Y esto, que puede ser sugerente, y yo creo que lo es, hay que entenderlo un poquito, ¿no? ¿Qué es escuchar al texto? En parte podríamos decir que es atender a lo que el texto nos quiere contar, pero en sus términos. Todos tenemos una tendencia ya por cierto prejuicio habitual y en cierto sentido natural a tener unas expectativas ya de lo que el texto nos quiere decir con cierto esquema que imponemos, ¿no? Pero realmente si hacemos eso no dejamos que lo otro, que en este caso sería del texto, nos diga lo que nos tiene que decir con el sentido que él tiene. Y esa sería esa primera parte de dejarse, entre comillas, llevar, de pertenencia, pero que viene seguida también de esa otra fase del distanciamiento, de poder ganar una distancia que es la que permite el diálogo. Yo creo que esta cultura en la que estamos todos, vamos a decir la cultura de Internet, nos acostumbra a pensar de un modo un poco ficticio sobre nosotros mismos, ¿no? Y en el sentido de que no hay distancia con lo otro, de que todo es inmediato, de que todo está a un clic físico, pero también un clic mental, ¿no? Todo es de acceso directo, todo es diáfano, pero si lo pensamos un poco sabemos que eso no es así. De hecho, las comunicaciones más valiosas en la vida, sea con una obra literaria, sea con una persona, necesitan tiempo, necesitan esfuerzo. Entonces es una ingenuidad pensar que podemos leer una obra de calidad y que ya tenemos un acceso totalmente directo, que ya lo entendemos todo, o que en 5 minutos pues podemos ya desestimarla pues porque, como se suele decir, no me ha enganchado. Yo creo que para que haya comunicación y hay algo valioso en esa obra literaria, hay que remontar esa aparente facilidad, hay que generar cierta sospecha sobre uno mismo. Decir, bueno, esto no es tan sencillo, si hay algo valioso, pues hay que poner cierto esfuerzo, ¿no? Hay que captar el lenguaje de esa obra, el modo de significar, el modo que tiene de acercarse a nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho una metáfora que pone un profesor norteamericano, se llama Rob Jenkins, y él habla de esta dificultad, él habla de que hay un músculo intelectual que hay que desarrollar. Él utiliza la metáfora del ejercicio físico, donde cuenta que, del mismo modo, quien quiere desarrollar un músculo para cualquier tipo de deporte, tiene que estar dispuesto a hacer un ejercicio donde va a haber micro desgarros, ¿no?, en ese tejido muscular, pero que justamente eso es lo que va a generar luego más tejido muscular, ¿no? Y esto se puede pensar también vamos a decirlo así, es una metáfora, en un plano intelectual, ¿no? Ese músculo intelectual es bueno, es necesario que nosotros notemos que hay una resistencia, que hay una dificultad, que algo, entre comillas, se rompe o que nos quedamos un poco mudos ante el texto porque hay un modo nuevo de
de presentar la realidad, de presentar un conflicto, de presentar un personaje, de hacernos ir por un modo de razonar, es importante, ¿no? Notar que hay una resistencia, porque es señal de que estamos aprendiendo, al menos estamos en el primer paso. Cuando no notamos ni siquiera eso porque desestimamos los textos, pues estamos evitando una posibilidad de aprendizaje. Y las grandes obras literarias nos llevan a esa tesitura, a esa situación, porque están queriendo invitarnos a una gran conversación. Y además es una conversación que puede durar toda la vida. Realmente el momento de la lectura, que pues está claro que es como esa gran experiencia que hacemos de encuentro, de diálogo, de conversación, realmente es un punto de partida. Nos va a permitir luego continuar esa conversación y muchas veces ni siquiera con el texto delante, porque ya se han quedado en nosotros el argumento de la obra, los personajes, el conflicto, tantos detalles. Bueno, eso que queda allí es la condición de que luego podamos, a lo largo de nuestra vida, bien en distintas etapas, cambiamos nuestros modos de ver algunas cuestiones y el texto literario bueno, el clásico sigue estando allí, podemos volver una y otra vez. Y además de un modo habitualmente bastante automático, casi inconsciente, ante una situación nueva en la vida personal, viene como llamado pues tal personaje, que ahora es más relevante, porque nos estamos viendo en una situación parecida, porque el conflicto también es parecido, y entonces la conversación se retoma, se renueva. Incluso puede hacer que queramos releer el texto. Y cuando lo hacemos, pues nos da a veces la sensación de que estamos leyendo un texto distinto, en parte igual, pero en parte distinto. Retomamos esa conversación, retomamos los personajes y se nos abren posibilidades nuevas. Bueno, yo creo que los textos clásicos son esos grandes conversadores. Y creo que es importante volver a ellos, sobre todo en esta cultura en la que vivimos, donde esa inmediatez constante hace que quememos las experiencias muy rápido, no dejan pozo. Y en cambio la lectura del clásico es ese inicio de esa gran conversación, esa conversación a largo plazo, que también nos da una sensación de permanencia a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando tantas cosas pues rápidamente desaparecen, en cambio el clásico sigue estando allí, ¿no? Bueno, pues de estos clásicos hablaremos en la siguiente sesión.